¿Y si la Biblia no solo hablara del pasado, sino también de nuestro presente? ¿Y si las páginas proféticas fueran un mapa moral para navegar la crisis, la polarización y la desinformación de hoy? En este episodio vamos a desenredar la profecía bíblica con rigor académico y lenguaje claro, para comprender cómo distintas formas de leer el texto cambian el final de la historia, el sentido del sufrimiento y la manera de vivir con esperanza aquí y ahora. La clave no está solo en qué dice el texto, sino en cómo lo leemos. Una lectura más literal procura el sentido que el autor y su audiencia original habrían entendido en su contexto histórico y lingüístico. Una lectura más alegórica busca el significado espiritual detrás del símbolo y su resonancia teológica. Entre ambas, la tipología nos muestra cómo personas, eventos e instituciones del Antiguo Testamento anticipan realidades plenas en Cristo. El Éxodo ilumina la redención. La Pascua señala al Cordero. El templo anuncia la presencia de Dios con su pueblo. A grandes rasgos existen 4 lentes de lectura. Historicismo. Entiende la profecía como un panorama continuo de la historia de la Iglesia, siglo a siglo, del Imperio Romano a la modernidad. Preterismo. Ubica muchos cumplimientos en el siglo I, en el marco del Imperio Romano y la persecución a las primeras comunidades cristianas. Futurismo o dispensacionalismo. Desplaza la mayor parte de las visiones a un clímax futuro, con un papel particular para Israel en la consumación. Idealismo. Lee los símbolos como verdades espirituales atemporales sobre el mal, el sufrimiento y la victoria de Dios en cualquier época. 4 lentes, un mismo texto y conclusiones muy distintas. Para ver cómo operan, piensa en 2 ejemplos. Primero, el llamado Discurso del Monte de los Olivos. Algunos lo leen como cumplido en eventos del siglo I, otros como anuncio de la consumación aún pendiente, y otros como una mezcla de capas temporales. Segundo, Apocalipsis 13. Hay quien identifica a la bestia con poderes imperiales del pasado, otros con un gobierno futuro, y otros subrayan su función simbólica como imagen de todo sistema que deshumaniza. Estas opciones no son caprichosas, se apoyan en decisiones hermenéuticas que determinan el rumbo de la interpretación. El idioma de los profetas es simbólico y potente. Los números hablan. 7 sugiere plenitud. 12, el pueblo de Dios. 4, universalidad. 1000, gran magnitud. 666, la imperfección llevada al extremo. También los colores comunican. Blanco, victoria. Rojo, guerra. Negro, escasez. Verdoso, muerte. Hay hipérboles cósmicas, soles que se oscurecen, cielos que tiemblan, que más que meteorología, comunican teofanías, juicio y reordenación del mundo. Incluso existe lo que algunos llaman perfecto profético, anunciar el futuro como si ya hubiera ocurrido, para subrayar que lo prometido es tan firme como lo pasado. La estructura literaria importa. Paralelismos, quiasmos, oráculos contra las naciones, lamentos y visiones apocalípticas no son adornos, son la gramática de la profecía. Palabras como Día del Señor condensan juicio y salvación, derribo de ídolos y restauración del orden. Leer profecía exige sensibilidad a la poesía, a la historia y a la teología al mismo tiempo. La gran narrativa se teje desde el principio. En el jardín se promete la derrota de la serpiente. La herida será real, pero la victoria final también. Con Abraham llega la promesa de pueblo, tierra y bendición para todas las naciones. En el Sinaí, la alianza que configura un pueblo. Con David, un trono que no tendrá fin. Isaías presenta al siervo que sufre y al rey divino. Jeremías anuncia un nuevo pacto escrito en el corazón. Ezequiel mira a un corazón nuevo y a huesos secos que viven. Daniel contempla un reino que no puede ser conmovido.
Todo apunta a un mismo hilo. Dios cumple, aunque el cumplimiento avance en ritmos que a veces superan nuestras cronologías. No todas las profecías se cumplen igual. Algunas tienen un cumplimiento directo e inmediato, otras se despliegan en etapas, como una fotografía que se va revelando lentamente. Y muchas advertencias son condicionales. No están para satisfacer curiosidad, sino para provocar arrepentimiento y cambio, como ocurrió con Nínive. A veces, un mismo texto parece mirar dos horizontes, uno cercano y otro lejano, como una cordillera en la que picos distintos se superponen a la vista. Esta telescopía profética explica por qué ciertas palabras resuenan en varios momentos de la historia. Leamos Apocalipsis sin miedo. Es un libro pastoral escrito a comunidades reales bajo presión, que convoca a la adoración y a la perseverancia. Babilonia aparece como nombre teológico para un poder que seduce, explota y persigue. Ayer pudo ser Roma, mañana cualquier sistema que absolutiza la riqueza y el control. El famoso 666 ha sido relacionado con figuras del siglo I por cálculos de gematría, y algunas tradiciones manuscritas mencionan 616. Al margen de los detalles, el punto es reconocer la parodia de un poder que pretende divinizarse. El clímax no es el terror, sino la esperanza, la nueva Jerusalén, Dios habitando con su pueblo, las lágrimas enjugadas, la creación restaurada y el mal finalmente desarmado. ¿Y qué dice todo esto a nuestro presente? Algunos leen ciertos eventos del siglo XX y XXI como señales de restauración o preludios del final. Otros piden prudencia histórica. Pero más allá de cronogramas, la profecía nos educa en ética. Nos llama a discernir idolatrías contemporáneas, poder, consumo, nacionalismos desmedidos, a examinar la verdad en tiempos de desinformación y de imágenes manipuladas, a practicar justicia para con el vulnerable, hospitalidad para con el migrante e integridad en la esfera pública y digital. Aquí conviene escuchar voces autorizadas que han iluminado este campo. Estudios de la literatura apocalíptica del Segundo Templo ayudan a situar formas y símbolos. Trabajos históricos y teológicos sobre el Apocalipsis recuerdan su propósito pastoral. Comentarios de contexto cultural del Nuevo Testamento muestran cómo las primeras comunidades oyeron estas palabras en medio de presiones políticas, económicas y religiosas. La interpretación crece cuando dialoga con la historia, la exégesis y la teología, no cuando se aísla en titulares sensacionalistas. Para una lectura responsable, piensa en 3 coordenadas: texto, tradición y contexto. Texto. ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿En qué género lo dice? Tradición. ¿Cómo lo ha leído la Iglesia a lo largo de los siglos? ¿Qué consensos y debates existen? Contexto. ¿Qué desafíos enfrentamos hoy? Guerra, pobreza, crisis ecológica, soledad. ¿Y cómo ilumina la profecía nuestras decisiones? Cuando estas coordenadas se abrazan, la profecía deja de ser un acertijo y se vuelve un llamado. Y si hablamos de llamado, hablemos de prácticas. Primero, humildad. Reconocer límites, aprender de otras escuelas y someter nuestras conclusiones a la corrección de la comunidad. Segundo, esperanza. No ingenuidad, sino confianza activa en el Dios que resucita y renueva. Tercero, santidad concreta. Honestidad en el trabajo, fidelidad en lo pequeño, compasión en lo cotidiano. La profecía no busca que adivinemos el día y la hora, sino que estemos listos para vivir en la luz en cualquier día y hora. También conviene desmontar miedos. No todo avance tecnológico es marca de la bestia, ni todo conflicto geopolítico es el Armagedón definitivo. La historia ha conocido muchos anticristos en el sentido amplio de lo que se opone a Cristo, ideologías que instrumentalizan a los débiles, economías que devoran vidas, discursos que convierten al prójimo en enemigo. El discernimiento cristiano no es ansiedad, es lucidez y amor que actúan. Volvamos al corazón del mensaje. Dios gobierna la historia,
incluso cuando la historia parece desbordarse. La victoria de Jesús no anula el sufrimiento, pero sí le quita el monopolio. El fin que promete la Escritura no es la aniquilación, sino la reconciliación, cielo y tierra renovados, justicia que habita, una comunidad sin lágrimas ni violencia. Esta esperanza no nos saca del mundo, nos envía al mundo con manos y corazón abiertos. La profecía no es un acertijo para ansiosos ni un mapa para predecir titulares. Es una invitación a confiar, a vivir sobrios y a perseverar en santidad. Si este análisis te ayudó a mirar la Escritura con más profundidad y a leer la historia con más esperanza, suscríbete, comparte este video con alguien que ame estudiar la Biblia y deja tu comentario. ¿Con qué escuela interpretativa te identificas y por qué? ¿Qué prácticas concretas te inspira a adoptar esta semana? Te leo abajo.